Buenos días, estamos en nuestra última sesión de nuestras charlas, explorando el sentido de la vida. Hoy lo haremos desde casa, no vamos a estar presencialmente ahí. Todos sabéis la situación en la que estamos viviendo y por lo tanto pues no es necesario explicároslo, ¿verdad? Es por eso que hoy pues la sesión va a ser así a través de un vídeo grabado. Con todo y con eso, mi objetivo en el día de hoy era traeros esperanza. Es tan importante tener esperanza en estos tiempos, es tan importante el hecho de que tengamos y esperemos algo mejor que lo que estamos viviendo en el día de hoy. La esperanza tiene que tener un sustento sólido. Muchas veces generamos esperanzas sobre cosas que son muy poco sólidas. Pensad, por ejemplo, en los primeros días de la pandemia en Italia, cuando en los balcones y en las ventanas pintaban un arco iris y la frase tutto andrà bene, que quería decir todo irá bien. Y no, era una esperanza falsa. Todo no ha ido bien. Hay más de 1 millón de muertos en el mundo. Solo en nuestro país tenemos 35.000 muertos. En Italia, otros tantos. Todo no ha ido bien. Todo lo que son esperanzas que nosotros tenemos y las basamos en cosas que hay en esta sociedad, en este mundo, de este lado de la eternidad, es algo que podemos perder. Podemos en este día de hoy tener las cosas que nos vayan muy bien, pero eso es algo que podemos perder. Podemos tener una situación económica muy buena, pero eso es algo que podemos perder. Nos puede querer alguien que es muy importante para nosotros, pero eso es algo que podemos perder. Necesitamos una esperanza que esté basada en algo que no podamos perder. Necesitamos una esperanza que esté basada en algo que no pueda echarse a perder tampoco, que no pueda ser que no llegue a ser. Por eso hoy quiero hablaros acerca de Jesús, el hombre que creías conocer, porque en él está una esperanza segura que no puedes perder. Yo diría, no una, sino la única esperanza segura que no puedes perder. Jesús, el hombre que creías conocer, porque desgraciadamente tenemos muchas ideas de Dios, muchas ideas de Jesús, ¿no? Y muchas de ellas no se sustentan, son ideas que nosotros hemos creado, cosas que nosotros hemos inventado, cosas que nos hemos creído, pero que finalmente no aportan nada, que finalmente no se corresponden con la realidad. Y las cosas que nosotros inventamos pero no se corresponden con la realidad son falsas, por más profundamente que nosotros las creamos. En algunas ocasiones me gusta preguntarle a la gente que no cree cómo es el Dios en el que no cree o cómo es el Jesús en el que no cree. Porque en muchas ocasiones ellos se han formulado una idea de Dios y luego dicen, es que no creo en esta idea de Dios que me he formulado. Pero ellos piensan que es el Dios real y simplemente es una invención de su cabeza. Por eso estamos diciendo el Jesús, aquel hombre que tú creías conocer, pero que probablemente nunca hayas ido a los relatos originales, nunca hayas ido al lugar en donde se explica exactamente quién es Jesús por aquellos que le conocieron personalmente. Estamos a 21 siglos. Esos son 2000 años desde que Jesús nació. Nosotros no tenemos tenido la oportunidad de conocerlo. Por lo tanto, tenemos que ir a alguien que sí que haya tenido la oportunidad de conocerle. Gente que viviera con él durante toda su vida y que de alguna manera nos pueda hacer un relato fiel de aquel Jesús a que conociera. Mejor si en lugar de un solo relato hay 4 relatos. Esos 4 relatos son las biografías de Jesús, les llamamos los evangelios, porque la vida de Jesús es una buena noticia y la palabra evangelio es la palabra buena noticia. Tenemos que ir a las fuentes. Hay muchos Jesús en nuestra mente. De alguna manera, en nuestra cultura nos hemos hecho una idea de la persona de Jesús. Hay el Jesús que era un gran maestro. Para muchos no es nada más que esto. El Jesús que era un revolucionario social, alguien que quería cambiar las cosas como estaban. Para otros es el Jesús de la religión, el Jesús de las procesiones de Semana Santa, aquel que aparece en los pasos, que llevan cargando la gente, el Jesús de la crucecita que algunos llevan colgando aquí en el cuello. Es el Jesús imaginado, pero ¿cuál es el Jesús real?
¿Sabes? Ya en su tiempo había un debate de opiniones sobre quién era Jesús. Y unas veces Jesús lo preguntó incluso. Jesús quería saber, ¿no? Una vez que Jesús estaba orando en un lugar apartado, sus discípulos estaban con él y Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, respondiendo, dijo, eres el Mesías de Dios, eres el ungido de Dios. En aquellos tiempos y en el nuestro, estas dos preguntas siguen siendo de vital importancia. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy? Porque la gente siempre ha dicho cosas de Jesús. A lo largo de los miles de años, la gente siempre ha tenido su propia opinión de Jesús. Se han formulado un Jesús dentro de su mente, el hombre al que creías conocer. Pero finalmente tenemos que ir al Jesús que se manifestó, al Jesús que se dio a conocer. Porque de la respuesta que des a esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Figúrate lo que decía la gente. La gente decía que era Juan el Bautista, que ya estaba muerto. Decían que era Elías, que había existido siglos atrás. Decían que era uno de los antiguos profetas que había resucitado. La gente prefería creer las cosas más increíbles del mundo, que parecía creer cosas absolutamente imposibles. Todo menos el Jesús que se estaba manifestando. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos una visión clara de quién es Jesús, porque de la respuesta de esto puede cambiar el estilo de vida que estás viviendo, puede cambiar una vida para mucho mejor y puede cambiar tu destino eterno. Y Jesús quiere cambiarte, quiere darte vida de verdad aquí y quiere darte vida eterna para el futuro. Por eso es tan importante tener una imagen de Jesús. Y no hay lugar mejor, como os decía, de donde ir a buscar esa imagen de Jesús que en las biografías de Jesús, en los evangelios, aquellas que nos explican de primera mano, no 21 siglos después, de primera mano, los que estuvieron con él, los que convivieron con él, cómo era Jesús. 4 relatos de 4 personas que estuvieron con él. Una cosa muy importante es no solo qué dijeron los demás, sino qué dijo Jesús acerca de sí mismo. Porque el relato de Jesús es quizás el más impresionante y es quizás aquel que tiene más valor. Jesús es un personaje único. Nunca antes ni después ha habido una persona tan especial que haya captado el interés de tanta gente a lo largo de toda la historia, a lo largo de miles de años. La persona de Jesús nunca ha perdido importancia, nunca ha perdido interés. Ha habido otros personajes que han estado seguidos por mucha gente, pero ninguno de ellos afirmó de sí mismo lo que dice Jesús. Esas personas, esos personajes que han existido, dijeron que ellos eran alguien que buscaba el camino, o que ellos eran una luz que buscaba el camino, pero nadie dijo que era la luz y que era el camino. Ellos decían que buscaban la verdad, pero Jesús dijo que Él era la verdad. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Has escuchado bien? Jesús no busca el camino, no pretende encontrar una luz, no pretende encontrar la verdad. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre, nadie, si no es a través de Él. Los yo soy de Jesús son únicos. Nadie había dicho esto de sí mismo antes. Y sabes, decirlo hasta cierto punto es fácil. Demostrarlo y que millones de personas te sigan a lo largo de miles de años, esto es muy difícil. Esto solo Jesús lo ha hecho. Esto le convierte en alguien completamente diferente al resto. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Solo a través de Jesús nuestra hambre de sentido, nuestra hambre de significado puede ser apagada. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos, todos, no muchos, todos tememos la muerte. Pero Jesús dijo, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y para demostrarlo, porque cosas son decirlo, pero para demostrarlo, Él no solo resucitó a otras personas, sino que se resucitó a sí mismo una vez que le habían matado. Muchos en el día de hoy viven angustiados por preocupaciones, por ansiedad, por temor, por culpabilidad, pero Jesús dijo: venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una promesa que solo Él dijo. Solo cuando estás cargado y abrumado, sabes que hay un lugar al que tú puedes ir, donde encontrarás descanso, donde tu vida será transformada y cambiada. ¿Qué evidencia nos dejó Jesús de que lo que decía era cierto? Como sabemos que era cierto. Quiero proponeros dos evidencias: sus enseñanzas y sus obras. En primer lugar, sus enseñanzas. Sus enseñanzas son las más leídas. No hay libro que publique a lo largo de la historia, cada año, un año tras otro año, tantas copias como se producen de las Escrituras, de la Biblia. Son las más leídas, pero también las más citadas. Son las más creídas, son las más traducidas, porque son las palabras más grandiosas que nunca se hayan dicho. Su grandeza está en la lucidez espiritual con la que trata con toda claridad, definición y autoridad los más grandes problemas que encogen el corazón de los seres humanos. No hay otras palabras dichas por ningún otro hombre que cautiven tanto como las dichas por Jesús, porque ningún otro hombre puede responder esas preguntas del ser humano como las respondió Jesús. Son el tipo de palabras, el tipo de respuestas que esperaríamos que solo Dios diese. Y es que en Jesús se reúne esa doble condición. Jesús es completamente Dios y completamente ser humano. Dios en Jesús se hizo hombre. Las enseñanzas de Jesús son el fundamento de una civilización que ha crecido y que ha producido los logros más importantes que ninguna otra civilización haya producido. Él es la fuente del arte, Él es la fuente del derecho, Él es la fuente de los derechos fundamentales. Todos ellos descansan en las palabras de Jesús. Son palabras únicas. Nadie jamás ha aportado tanto descanso al corazón del ser humano, nadie ha aportado tanta esperanza al corazón del ser humano. Lo demás son palabras de que igual en el mejor de los casos las cosas van bien. Las palabras de Jesús se basan en cosas que nadie puede echar atrás. Las palabras de Jesús se basan en su muerte y en su resurrección. Nadie tiene la capacidad de hacer que Jesús no muera en una cruz por nosotros. Nadie tiene la capacidad de hacer que Jesucristo no resucite de una tumba. Nadie tiene la capacidad de hacer que Jesucristo no ascienda al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Nadie tiene la capacidad de anular eso. Como nadie puede anular eso, están basadas sus palabras, la esperanza, en una cosa que nadie puede echar atrás. En segundo lugar, os decía, primero sus palabras, pero en segundo lugar sus obras. Una cosa que ni siquiera sus enemigos delante de él podían negar eran sus obras. En un momento Jesús dijo: si no me creéis por mis palabras, creed por lo menos por mis obras. Delante de ellos, nadie pudo negarlas. Él convirtió el agua en vino. Él multiplicó panes y peces para una multitud. Él calmó una tempestad en el mar. Él caminó sobre las aguas. Él hizo resucitar a más de un muerto. Él abrió los ojos a un ciego. Él hizo caminar a los paralíticos. Él curó la lepra y muchas cosas más que solo Dios podía curar. Pero lo que más destaca de sus palabras era el amor con el que cuidaba de esas personas que eran rechazadas por la sociedad. No era solo que curaba, era que curaba por amor a los demás. Los leprosos, Él los aceptaba. Las prostitutas, que nadie quería tener relación con ellas, Él las cuidaba. Los recaudadores de impuestos romanos, que pertenecían a la clase más rechazada de la sociedad de aquel tiempo, Él los aceptaba.
ni cuando lo clavaron en la cruz perdió su amor por aquellos que le condenaban, por aquellos que le torturaban. Esas son sus palabras en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero su obra culminante, aquella obra en donde está la cima de todo lo que él hizo, es la obra capital de la resurrección. Todos los demás tenemos que morir. Todos los demás que han existido en este mundo han muerto. Solo uno se ha levantado de la tumba. Es el hecho más evidente, el hecho más sencillo de probar, el hecho más definitivo para determinar que estamos delante de una persona única. Solo Dios, haciéndose hombre, tendría la capacidad de volver a recuperar su propia vida después de perderla. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que pensar es que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Hubiese sido muy sencillo acabar con el cristianismo el primer día. Hubiera bastado con el hecho de poner el cadáver encima de la mesa. Es decir, ¿cómo que decís que ha resucitado? Aquí está. El cristianismo no nació en Roma. El cristianismo no nació en un lugar muy alejado. El cristianismo nació en Jerusalén, en la misma ciudad donde Jesús acababa de morir, en los días inmediatos después de la muerte, donde la resurrección de Jesús era predicada y miles de personas se convertían al cristianismo, miles de personas aceptaban a Jesús en su corazón. Si sus enemigos eran capaces de probar lo que había pasado, si sus enemigos fueran capaces de decir, desmentir aquello, el cristianismo no hubiera llegado a nacer. La Iglesia nació donde hubiera sido muy fácil desmentir si se hubiera podido probar lo contrario, pero nadie pudo poner el cadáver encima de la mesa. En segundo lugar, es muy importante, como una gran demostración, la valentía de los primeros testigos, la valentía de aquellos primeros que vivieron aquello en directo. Aquellos primeros discípulos, un total solo de 120 personas, hubieran estado muy deprimidos, ¿verdad?, por la pérdida de su amigo, por la pérdida de su maestro, por la pérdida de aquella persona a la que habían estado acompañando durante 3 años, aquella persona que ellos habían estado anunciando, que es la persona de Jesús. Incluso podían tener miedo de que aquellos que habían matado a Jesús ahora se dirigieran contra ellos y les mataran a ellos. Pero ellos estuvieron dispuestos a dar la vida, ellos estuvieron dispuestos a jugarse la vida, a perder sus propiedades, a perderlo todo, porque estaban absolutamente convencidos de que Jesús había resucitado. Jesús se había aparecido a ellos después de haberse levantado de la tumba. Ellos le habían visto. No era una apariencia, no era un fantasma. Jesús hizo una cosa muy interesante para que ellos vieran que realmente no se trataba de un fantasma. Comió con ellos varias veces. Es muy curioso que un fantasma, si come algo, pues la cosa se cae al suelo, ¿no? Porque no existe el fantasma, no tiene cuerpo. Y en cambio aquel que se levantó tenía cuerpo. Jesús comió delante de ellos y es muy curioso porque Pedro, cuando describe posteriormente la experiencia, dice, es que nosotros comimos con él. Aquello fue muy importante para ellos. Jesús resucitó no en la imaginación de ellos. Jesús no resucitó como un fantasma al cual ellos veían, sino que Jesús resucitó realmente y en verdad, permitió que alguien pusiera los dedos en las heridas que él tenía, metiera la mano en el costado donde la lanza había estado, que le tocaran físicamente para que se dieran cuenta de que realmente había resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, nada hubiera explicado la insistencia de ellos en decir que estaba vivo. Ellos no se hubieran dejado matar solo por una cosa que se habían inventado ellos, pero ellos desde aquel momento fueron perseguidos. Los cristianos han sido el colectivo más perseguido en todas las culturas, a lo largo de todos los tiempos, hasta el día de hoy. ¿Por qué los cristianos están dispuestos a morir si no es porque han tenido una experiencia real de Jesús? Han permitido que Jesús venga a habitar a sus corazones y cuando ese Jesús habita en su corazón, entonces es innegable. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos un testimonio de Dios en nuestro corazón. Por eso, no todo el mundo que ves en esta cultura occidental que se llama cristiana es un cristiano.
Un cristiano es aquella persona que ha tenido una experiencia con Jesús, que ha abierto su corazón a Jesús, que de alguna manera ha confesado su pecado y que ha permitido que Jesús venga al interior de su corazón a lavar el pecado dentro de su vida. A partir de aquel momento, Jesús vive en el corazón de la persona por el Espíritu Santo. Y es totalmente distinto a la experiencia que pueden tener una persona religiosa que crea en algo. Un cristiano no es alguien que cree en algo, sino es alguien que ha tenido una relación con Jesús, que ha tenido una experiencia con Jesús, que ha cambiado su vida. Os dejo aquí. Espero que hayáis disfrutado y que esta charla os haya traído esperanza. Hay esperanza en algo seguro que nadie puede echar atrás. Ojalá que lo encuentres. Dios te bendiga.